Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. En primer lugar, voy a decir que voy a expresar todo el contenido de este programa desde un punto de vista humanista, científico, objetivo y sobre todo sin ponerme de lado de ninguna opción y solamente desde la igualdad. Todo con respeto y un absoluto gusto por la información veraz y con todo honor, que quede bien claro, para todas las personas que me vean y escuchen el contenido de mis palabras. Es importante para mí que se sepa esto, el respeto por encima de todo y de todos, la investigación y el amor por la especie humana como motor de su desarrollo intelectual, físico y moral para alcanzar una sociedad justa y plena. Se observará todo desde un punto de vista ufológico y sobre todo moral. Bien, tengo que decir esto y comienzo. El fenómeno ovni siempre ha acompañado al hombre desde el comienzo de los tiempos. Bien, es cierto que el eslabón perdido podría ser parte de una intervención en la inteligencia de, pues desde el Homo sapiens hasta el Homo sapiens sapiens por parte de pues podríamos decir una especie que hubiese descubierto nuestro mundo. Esto ocurre, por ejemplo, en la película 2001 Odisea en el espacio, ¿no? Pero la auténtica verdad es que su presencia está documentada desde las pinturas rupestres hasta la infinidad de pruebas y testimonios, incrementándose aún más, si cabe, en lo que serían sus apariciones desde que la tecnología del ser humano pues ha aumentado ya con la energía nuclear cuando se usó en la Segunda Guerra Mundial con bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. El planeta habitable que descubrieron ahora estaba totalmente en peligro. Su seguimiento ha sido visceral y siempre han visto al hombre desde sus principales características, a nivel social y genético. Y resulta que el estallido de Internet es una opción que sería, por supuesto, más que interesante de explorar a nivel de civilización, más aún cuando han aparecido las redes sociales. Eso es así. Todo el mundo puede opinar de forma anónima y hay una grandísima cantidad de datos evaluables que se podrían investigar, sin duda, para pulsar el desarrollo intelectual de nuestra especie, incluso para un futuro contacto total con ellos, ¿no? Del cual, por supuesto, aún no estamos preparados porque la bolsa caería de forma pues inmediata por supuesto con ella pues surgiría un caos absoluto en una economía global en donde el 9% de la población vive pues por debajo del umbral de la pobreza extrema y 3.400 millones de personas, de entre las 7.000 millones de personas que habitamos en este mundo, pues no puede acceder a las necesidades básicas. Un contacto, desde luego, pues sería un auténtico error. Presentarse sería un auténtico fallo. Pero Internet sigue su rumbo ascendente y totalmente descontrolado, y existen fenómenos que son realmente inquietantes. Uno de ellos ha sido localizado por la escritora Rain Fisher Kwan, quien publicó un tuit en el que alertaba sobre la posibilidad de que Otessa Moshfegh, una escritora que se hizo muy célebre en medio mundo tras la publicación en el año 2018 de su libro Mi año de descanso y relajación, pues estuviese a punto de ser woman, un término que quiere decir en castellano mujereada. Woman, mujereada, se refiere a un fenómeno muy concreto y extraño a ojos de cualquier civilización interna o ajena a la Tierra, en donde una mujer política en su minoría, o más bien dedicada al mundo de la escritura o el espectáculo, música o cine, pues sufriese de pronto un odio repentino y un desprestigio
pues totalmente viral, prácticamente de la noche a la mañana. Todo el mundo comienza a criticar a una mujer en particular por un hecho nimio, quizá una foto de Instagram extraña o desafortunada, una escena de un niño que fue a buscar un autógrafo suyo, ¿no? Y bueno, pues ella no se lo da, posiblemente en un contexto en el que ni siquiera pues esa persona vio al niño, ¿no? O simplemente por ser demasiado perfecta. El ciclo es absolutamente brutal. Primero, un ascenso al éxito total, dinero en cines, música, publicidad, anuncios, radios, dinero a expuertas para muchísima gente. Es la heredera de Amy Winehouse, la nueva Audrey Hepburn, la Lady Di del siglo XXI, likes a expuertas, seguidores, un ascenso meteórico en las redes sociales que enriquece a demasiadas personas. Diosas del pasado, prácticamente. Pero Internet no perdona y es inevitable que una escena, al estar estas mujeres tan expuestas, pues comience a convertirse en viral. Una escena que pues comienza a distribuirse de forma totalmente rápida, y los medios comienzan a recopilar una serie de comentarios ofensivos contra ella. Son pues motivos para una caída que va a ser total. Cae por ser perfecta, ya no es bien recibida. Antes era mejor cuando no era famosa. Esto solamente pasa con las mujeres, sorprendentemente. Con los hombres, pues tiene que haber hecho ese hombre algo tremendamente bestia o ser demasiado repugnante como para pues acosarlo, o ser pederasta, por ejemplo, ¿no? O ser un acosador, ¿no? Para ser repudiado en las redes. Pero con la mujer hay una diferencia. La mujer se expone siempre a ser woman, mujereada, llegando incluso, pues antes de que los trolls de internet pues acaben directamente con su imagen, una mujer, pues ya que está pues tan expuesta, pues tiene que empezar a reconocer sus propios defectos cuando no debería de hacerlo, ¿no? Pero bueno, pues lo hace, y es que no tiene necesidad alguna de hacerlo, pero tiene que hacerlo. Porque van a ir a por ella. Una civilización ajena a la Tierra que nos viera, pues podría pensar que Internet es absolutamente machista, per se. Y por ejemplo, para dar un caso, pues podemos ver a Kate Winslet, incluso antes del estallido de un primigenio Internet, incluso sin redes sociales, a la cual pues se la criticó por ser demasiado gorda, sin valorar su interpretación en la película de Titanic. Era demasiado gorda como para estar con Leonardo DiCaprio y ser protagonista de uno de los mejores romances de la historia del cine. Fue woman, fue mujereada, incluso antes de Internet. No sé si os acordáis. Entonces, claro, ¿cómo podría identificar una civilización ajena a la Tierra, una civilización extraterrestre, este fenómeno de ataque entre nosotros por género? El ciclo, además, es que se repite y la exposición es total. El hombre ya tiene que haber sido demasiado malvado, pero la mujer es demasiado frágil a ojos de un Internet que se ceba sin parar con la imagen, que además repite sin parar en su ridiculización. La caída es inminente y luego pues se está esperando una vuelta, un resurgimiento tipo Britney Spears, para que, bueno, pues me podáis entender, para, bueno, hacerme entender, ¿no? En donde pues también los medios juegan su papel y también ganan dinero con su retorno. Dinero a costa de una imagen que se basa en un ciclo de perfección, fama, desprecio injustificado, caída y un resurgimiento nunca justo. ¿Qué tipo de Internet es el que tenemos? ¿Cómo lo verían los extraterrestres?
La mujer además nunca está demasiado expuesta, es un símbolo más que una persona, no es una igualdad o una inteligencia. Una especie extraterrestre vería una desigualdad ante un desprecio sin un motivo claro. Todo comienza con un suave rumor que se dispara cuando se crean hashtags o incluso se nombra ya en artículos de tirada mundial en periódicos que desde luego no van a pasar desapercibidos para los demás. Esto le ha pasado, por ejemplo, a Anne Hathaway y empezaron a hacerse preguntas, pues los internautas, en plan, ¿era demasiado falso su discurso al ganar el Oscar? ¿No nos gusta lo que hay en su cuarto? A por ella que fueron. No es una civilización la nuestra justa, ni evaluable a nivel mental y en su representación, claro, por nuestro internet, desde luego, no es justa. No mereceríamos, por tanto, un contacto. No existen los valores cuando hemos empezado a comunicarnos apenas a nivel global con las redes sociales. Los haters ganan y los algoritmos de internet descontrolados absolutamente, tanto en lo que serían los buscadores, como en YouTube o en Facebook o en Twitter o en Instagram o en TikTok, pues directamente hacen el resto. Ganan más los insultos o las risas con sus likes que los defensores. Y se venden, por supuesto, más los likes. Siempre. Y bueno, esto ocurre incluso aunque seas menor de edad. La sexualización hace mella incluso en menores, y os voy a dar un ejemplo, como Millie Bobby Brown, protagonista de la serie Stranger Things, y las plataformas como Facebook, Instagram o Twitter no defienden el ataque porque no deja de ser una fuente infinita de ingresos con esos likes. El fenómeno del womandit, de ser mujereada, da dinero, aunque se infrinjan las políticas de uso de esas redes sociales. No pasa lo mismo con los hombres, pueden ser borrachos, adictos a sustancias, pero siempre su ataque es menor. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cómo nos verían desde fuera especies extraterrestres que están empezando a vernos, cómo nos comunicamos gracias a la informática? Pues claro, visto desde fuera, visto desde lo que sería pues una sociedad mucho más avanzada, observarían nuestra sociedad de la información y observarían pues poco menos que un patriarcado injusto y para nada, sobre todo, objetivo. Básicamente porque provendría de opiniones, y aquí está la clave total, que no están justificadas. Ahí radica el punto de este fenómeno y de este programa. Una persona puede cometer, por supuesto, un error, pero la mujer está mucho más expuesta a los errores que los hombres. Su evaluación social es diferente que la de los hombres, los cuales pues deben haber hecho desde luego algo totalmente deleznable como para ser repudiados. Este fenómeno desde luego sería evaluable por una civilización extraterrestre que viera nuestro internet como nuestra representación. No existe una crítica objetiva en el fenómeno de las personas mujereadas, de las mujeres mujereadas. La mujer, sorprendentemente, se expone a críticas no razonadas o razonables, en donde el objetivo, pues, acaba convirtiéndose en un futuro absoluto de odio general, una trampa, un odio oculto, una exigencia total e irreverente que no debería existir ya con nuestro desarrollo intelectual, pero que sigue tratando poco menos que a las mujeres como objetos de consumo y no como a seres humanos, como estarían pensando los extraterrestres que sería nuestro internet. Desde luego, algo que sería totalmente injusto. ¿Qué pensaría una civilización pues de nosotros al observar esto? El icono femenino, pues desde la diosa Venus, pasando por
por ejemplo, Cleopatra o Marilyn Monroe, pues siempre han sido objeto de admiración y total asombro. Algo que incluso pues pasa por cultos del tipo masónico, tal y como se puede ver en hermandades como la vista en la película Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Pero lo cierto es que la perfección jamás ha acompañado a nuestra especie. Nadie es perfecto, pero en Internet no ser perfecto para el hombre es distinto, según este fenómeno, para con la mujer. Un tema espinoso que sin duda mide el respeto, el nivel de respeto en el que nos representamos como especie cuando nos presentamos en la sonda Pioneer 10 el día 2 de marzo del año 1972, pues a cualquier especie extraterrestre que pudiera localizarla en un disco de oro. Al llegar aquí, esos extraterrestres, si observaran nuestro primigenio Internet, pues ya en su conexión, sobre todo con las evaluaciones de la red social Twitter, pues se encontrarían este fenómeno de ataques, además anónimos. Mediría el nivel de justicia social y el gusto humano por la autodestrucción. Mediría el gusto por la evaluación rápida de amor, odio, ante un proceso inevitable de ascenso, éxito, caída injustificada y resurrección. Sin duda, esa resurrección vacua en donde nunca se accede a la primera acepción del gran éxito inicial, porque la fantasía de la perfección es imposible de abarcar, pero la avaricia del ataque humano es demasiado tentadora como para no caer en al menos la opinión objetiva de una búsqueda de preguntas, como por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ahora mismo pues todo el mundo está odiando a esta hembra, a este ser humano que es una mujer? La sociología de nuestra especie, pues vista a nivel extraterrestre, sería pues posiblemente evaluada como de un desarrollo aún no completo o completado con respecto al papel de la mujer, ampliamente destinado a ser una figura que solamente habría sido válida históricamente para la reproducción en un patriarcado más que absurdo. Somos seres humanos, todos, y seamos quienes seamos, enfermos, sanos, hombres, mujeres, con distintas pieles, guapos o feos, deberíamos de tener el mismo respeto, pero eso no ocurre en Internet y una civilización extraterrestre lo vería. El humor y el odio fácil, desde luego, ese humor y odio fácil e injustificado, y por supuesto hoy viral rápidamente y estable en el tiempo, gracias a los medios de comunicación, es esa arma invisible que Internet ha despertado en nosotros y es una arma demasiado tentadora como para no cebarse con el ídolo de perfección histórico femenino. Y es que es maravilloso ver nacer una estrella, pero es más maravilloso observar una supernova cuando estalla. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma hecho desde el más profundo de los respetos, con toda objetividad, y nada más, espero que os haya gustado muchísimo y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.